Voy a platicar de un programa que se llama Donador Padrino, Donadora Madrina, aquí en el Hospital Infantil del Estado de Sonora. De acuerdo con la Secretaría de Salud, con esta acción se benefician principalmente a menores que están pasando por un tratamiento oncológico. Le hemos dicho lo difícil que es de verdad la donación de sangre, pero sobre todo la donación de plaquetas para quienes pues entran a una cirugía también, para quienes tienen algún tratamiento pues oncológico, como son muchos niños y niñas, y cuando hay accidentes como Fabre, que se encuentra precisamente este niño también en terapia intensiva, que fue atropellado, arrollado el pasado domingo. Pero vamos a ir más allá, vamos a decir y hablar de este programa, por qué es tan importante y cómo puede participar usted. Saludo esta mañana a Adela López Miranda, es jefa del Banco de Sangre del IES, del Hospital Infantil del Estado. Adela, buenos días, gusto de saludarle. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias, coméntenos. Bueno, primero, ¿qué es este programa Donador Padrino, Donadora Madrina que se implementa por parte de la Secretaría de Salud? Es un programa que se implementó ya hace aproximadamente unos 8 años por parte de un químico precisamente que trabaja ahí en el Banco de Sangre, el químico Sí. Fabián Gámez. Ante la problemática recurrente de la falta de donación altruista, entonces sobre todo, como ya bien lo comentabas, de plaquetas. Entonces este programa surge precisamente por la necesidad de plaquetas diaria en pacientes oncológicos y el objetivo es convencer a la población que normalmente nos va y nos dona en convertirse en un donador altruista. Un donador altruista es que va a donar a una persona sin que la conozca, sin que lo necesite. Entonces, sabiendo que su sangre es segura. Entonces, yo tengo mi sangre segura, voy a ir a donar para que para mejorar la salud de la persona. Sí. Entonces, de esa forma los convertimos en donadores padrinos para que vayan 2 o 3 veces al año de forma desinteresada a donarnos sangre o plaquetas, preferentemente plaquetas, ¿no? Sobre todo. Bueno, la diferencia, ahorita platicamos entre donar sangre y donar plaquetas, pero esta donación es dirigida, es decir, es al mismo niño o niña en tanto lo requiera. Si yo voy hoy por primera vez y quiero apadrinar a uno, me van a dar particularmente el caso de un niño para generar como ese vínculo y saber que yo tengo como más compromiso durante el año y que mis plaquetas o mi sangre van a ir canalizadas a este niño o niña, o es ser donador o donadora voluntaria así general para cualquiera que lo requiera. Lo ideal es que esa misma persona vaya dirigida al mismo paciente, ¿no? Al final de cuentas también disminuimos la exposición de donadores al niño. Ajá. Y les va mejor. Pero también puede ser a la población en general. Okay. El objetivo es concientizar a nuestra población de que donar sangre es importante, ¿no? Sí, claro. Aquí nosotros en México, en todo el país, tenemos la mayor parte de la donación de reposición, es decir, usamos la sangre, la repongo, y solo el 4% es altruista, entonces eso es bajísimo. En otros países es más alto y no tenemos el problema que tenemos en nuestro país, de que nunca hay sangre, de que hay que ir a donar, la urgencia, etcétera. Entonces, con este programa hemos pues disminuido tanto la problemática de la falta de plaquetas, pero aún así, pues el porcentaje es muy pequeño, ¿no? Sí. Directora, ¿cuál es la diferencia entre donar sangre y donar plaquetas? Y actualmente, ¿cuántos donadores o donadoras altruistas hay en el Hospital Infantil del Estado? La donación de sangre es ir a que nos saquen 450 mililitros de sangre total. La sangre total es pues la sangre que está circulando en nuestras venas. Ahí obtenemos una unidad de concentrador eritrocitario, que es lo que normalmente nosotros llamamos sangre, ¿no? También obtenemos una unidad pequeñita de plaquetas, plasma y crioprecipitados. Una unidad de plaquetas extraída de sangre total eleva muy poquito la cantidad de plaquetas. Sin embargo, si nosotros donamos plaquetas exclusivamente, el procedimiento es distinto. En lugar de obtener sangre total, solo obtenemos plaquetas por medio de una máquina que se llama máquina de aféresis. Se funciona una vena al donador, se conecta a una máquina, la máquina procesa la sangre, se va a extraer la sangre, pasa por la máquina y solo separa las plaquetas, lo demás, que no son plaquetas, lo regresa al donante.
Ok, es Entonces, decir, te extraen solamente las plaquetas. exacto. Ajá. Y pues la cantidad de plaquetas es mucho mayor y de mejor calidad que si solo la obtenemos de sangre total. Ok. Por eso es importante, y en oncología sobre todo, que donen aféresis plaquetarias, que al final de cuentas así se llama el producto, Ajá. porque tenemos una alza mucho más importante de plaquetas que si las obtenemos de sangre total. Sí, me decía que de 450 mililitros se extrae una unidad. Y si Así vamos dirigidamente, o sea, si se dirige o se extrae solamente plaquetas, ¿cuánto se extrae por persona y cuánto requiere normalmente un niño o una niña en oncología, por ejemplo, de plaquetas, para ver más o menos ahí cómo están las diferencias ahí de los números, para que nos hagamos una idea nosotros también como auditorio? De sangre total, pues una unidad de plaquetas aproximadamente son 50 mililitros. Uh-huh. Y cuando se obtiene sangre total, las calculamos por kilo de peso. Entonces, una unidad por kilo de peso es por cada 10 kilos. Es decir, si un niño pesa 30 kilos, va a necesitar 3 unidades obtenidas de sangre total. O sea, 3 unidades que serían pues como casi 400, 800, como 1.600 mililitros. De 1.600 mililitros sacan como las 3 unidades más o menos. No, lo voy a explicar de otra forma. A ver, sí. Por ejemplo, un donante de sangre total, de ahí vamos a obtener sangre de plaquetaria, glóbulos rojos, vamos a obtener plaquetas, plasma y crioprecipitados. Esas plaquetas son insuficientes para un niño de 30 kilos. Necesitaríamos 3 donadores para poder cubrir las necesidades de plaquetas, ¿verdad? De un día. Niño en particular, de un día nada más. De un día. Entonces, con las aféresis plaquetarias podemos obtener mucha mayor cantidad y de ese mismo donante, en muchas ocasiones, podemos fraccionar la unidad y ayudar a más de un niño. Sí, y si de una unidad son 50 mililitros más o menos, y solamente extraen de una persona las plaquetas, ¿cuánto es en mililitros? Cuando se obtiene de sangre total, o sea, de un donador que dona sangre y de ahí obtenemos plaquetas, son 50 mililitros. Uh-huh. Cuando obtenemos plaquetas de un donante por aféresis plaquetaria, podemos obtener hasta de 240 hasta 400 mililitros. O sea, son como 6 veces, hasta 8 veces más. Sí, bastante importante. Y bueno. Por eso siempre andamos correteando las aféresis. Sí, a ver, y ahora, bueno, me queda claro la importancia, y porque así un donador sustituye como a 3 o 4 o hasta más que fueran a donar sangre, y es mucho más rápido y todo esto que por las urgencias. Y bueno, ¿cuál es cuando yo ya me explicaba el proceso de extracción, pero los requisitos son los mismos para donar sangre que para donar plaquetas, si yo estoy interesado? Son los mismos. ¿Y de qué depende que sí pueda donar sangre o que sí pueda donar plaquetas? ¿O es la gente que va y dona sangre por ende tiene la posibilidad de donar plaquetas? Hay algunas diferencias. Al final de cuentas, el interrogatorio y las características del donador son las mismas tanto para sangre, para plaquetas, en cuanto a factores de riesgo, ¿no? Todos los filtros que hacemos es para buscar factores de riesgo de infecciones que se pueden transmitir a través de la sangre. Sí. Entonces, eso es exactamente igual, pero sí hay algunas diferencias. Por ejemplo, el conteo plaquetario. Una persona que dona sangre total debe tener arriba de 150,000 plaquetas para que pueda donar, pero una persona que dona aféresis plaquetaria debe de tener arriba de 230,000 plaquetas para que salga una buena cantidad de conteo. O sea, tiene que tener mayor así es, control. Mayor conteo. Y también preferimos que pueden ser hombres, pueden ser mujeres, solamente que sean arriba de 18 años, pero preferentemente las mujeres que no hayan tenido embarazos, ya que por cada embarazo se generan anticuerpos y esos anticuerpos quedan suspendidos en el plasma y podemos transmitirlos a través de la donación de plaquetas. Sí, okay. Entonces, por eso preferimos que no hayan tenido embarazos previamente, ¿no? Okay. Pero pueden donar sangre total. Por ejemplo, un niño o una niña en tratamiento oncológico al mes, ya no por día, al mes, más o menos, ¿cuántas unidades o cuántos mililitros en plaquetas ocupa? Quiero como dimensionar, porque imagínese por cada niño o niña que está ahí recibiendo un tratamiento, lo difícil que es, o cuántos donadores tienen que pasar para lograr que ellos tengan su tratamiento. Híjole, mucho depende
de cómo llega el paciente, qué diagnóstico Sí. y qué etapa el tratamiento. En el mejor de los casos, doctora, en el mejor de los casos, que todos Pues, aprobaran. se pueden llevar diariamente plaquetas, ¿no? Ujú. Se pueden llevar una féresis plaquetaria diaria en el primer mes, que es el más pesado, sobre todo en las leucemias, y pues prácticamente es un donador al día. O sea, imagínese, En los 30, pacientes más graves, sí. 30 donadores, 20 donadores mínimo al mes, por eso hay familias que dicen, es que ya no sé de dónde, ¿no? Sí, Y sí, necesito es plaquetas. complicado. Ya Ajá. no sé, nos han llegado aquí personas desesperadas. Yo por eso estoy tratando como de aclarar y que todos tengamos la idea. Yo sé que muchos nos dicen, bueno, pues ¿cuál es la diferencia? ¿O por qué me regresan? ¿O por qué esto? Porque es mayor riesgo y tiene que ser una sangre o unas plaquetas muy seguras para este tipo de Así es, tratamientos. sí. ¿Cuántas Y esa personas? parte es bien importante, ¿no? La sangre segura. Muchas veces Claro. se molestan los donadores porque les decimos que no son aptos, pero es precisamente para cuidar la salud del niño. O sea, no todos los que vayamos es sinónimo de que podemos donar. Por Exacto. varios factores, por los de riesgo, pero sobre todo también en el tema de plaquetas, por el control o la numeralia que El traigamos. control plaquetario, ¿Cómo así se es. llama Ajá. esto? ¿Conteo? Es la biometría hemática la Biometría. que le realizamos. Ajá. Ok. Doctora, ¿cuántos donadores actualmente tenemos y cuántos pacientitos tenemos ahorita o pacientitas ahí en el IES, en oncología? Donadores que están inscritos ya Ujú, como en con este el programa programa. Donador Padrino, entre 220 y 250. Y ahora con la Insuficientes. pandemia fue una herramienta bien útil, Ujú. porque pues normalmente no nos donan. Ok. Con la pandemia pues Menos. cero, así, no estuvimos muy crítica la situación, Ok. pero el programa nos ayudó bastante. Ok, son creo insuficientes 250 y más o menos cuántos niñas están internados o reciben tratamientos oncológicos en el IES. Ese dato te lo debo, pero al año, más o menos al infantil, entran entre 15 y 20 diagnósticos de leucemia aguda. Nuevos, ¿no? Nuevos. Más los que Ajá. ya están. Más los que ya están. Sin embargo, no todo el tratamiento necesitan plaquetas. Ok. Prácticamente las necesitan en la etapa más crítica, que es al ingreso. Bueno, antes de irme a la pausa rapidito, la gente que quiera ser padrino, madrina de niños, ya usted se puede canalizar, se puede acercar. ¿A dónde qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Dirigirse directamente al banco de sangre del hospital infantil, externar que quieren ser parte del programa Donador Padrino y ahí les damos toda la información. Ajá. Se les dará los estudios, se les dará un seguimiento, se les darán fechas y será todo un proceso ya más riguroso, pero sobre todo comprometidos a que al año por lo menos 3 veces pueda usted donar plaquetas o pueda usted donar sangre. Así es. Muy bien, pues nos queda claro. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho a Adela López Miranda, quien es yo creo que la que sufre, porque es la jefa del banco de sangre. Yo me imagino que tiene que hacer milagros. Ahí en el banco. Yo sé. Y me está llegando un comentario, aprovecho antes de irme a la pausa. Yo me dice Karina, ayer mi hijo fue a donar sangre para la pequeña Jimena y le salieron con la novedad de que ahora son por citas las donaciones. Él mismo se lo hizo saber al papá para que así dieran la información. Y ahorita le estoy escuchando, dice, no dice nada al respecto, porque muchos tenemos que perder el día del trabajo cuando nos dan permiso para ir a apoyar y resulta que uno va a Dioquis. A mi hijo lo regresaron, él está registrado como donante tanto de sangre como plaquetas, pero esto es en la clínica 14 del IMSS. En el caso, estamos platicando del IES. ¿Cómo va Fabré? ¿Todavía sigue requiriendo sangre este pequeñito que sigue ahí? ¿Se está canalizando todavía sangre para él? ¿El accidentado? Sí. Ya no nos han pedido tanto, pero inicialmente sí. Okay. Sí, nosotros no nos manejamos por citas. Cada institución tiene su reglamento interno. Nosotros es la cantidad de donantes que lleguen de 6 a 9 de la mañana toda la semana. Ok, de 6 a 9 de la mañana toda la semana usted puede acudir al banco de sangre del IES. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Adela López Miranda, es jefa del banco de sangre del Hospital Infantil del Estado de Sonora.